Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Alcides Villamayor de Comunica, ¿no? Acá en Paraguay, en Asunción. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alcides? Buenas tardes, compañeros. Saludos a todos los hermanos argentinos y latinoamericanos. Así es. Soy secretario general de Comunica. ¿Qué es Comunica? Comunica quiere decir la Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitario. Es un gremio de radios comunitarios y medio alternativo que tiene una trayectoria de 17 años de lucha por la democratización de la comunicación alternativa en manos de organizaciones populares. Actualmente estamos en 14 departamentos a nivel nacional. ¿Cuántas radios más o menos tienen o cuántos medios alternativos tienen? Y tenemos 60 radios alternativos a nivel nacional, radios comunitarias, en manos de organizaciones campesinas la mayoría, y bueno, a partir del 2009 para este tiempo tenemos 11 radios comunitarias en manos de los pueblos originarios, principalmente del Chaco paraguayo. ¿Y qué diferencia una radio comunitaria como tiene usted, una radio alternativa con las radios comerciales de las otras? ¿Qué diferencia hay? Y mira, acá las radios comerciales y bueno, las radios empresariales responden a un sector político, oligarquía, al sector empresarial, ligado al agronegocio, a la cadena supermercadista, a las cadenas de universidades privadas, y bueno, tenemos ahí un terrorismo mediático terrible en contra de las organizaciones sociales, y bueno, donde hay una criminalización terrible hacia las organizaciones campesinas principalmente, y bueno, en ese aspecto, con las radios comunitarias en manos de las organizaciones, contrarrestamos ese cerco mediático que nos impone día a día los grandes cadenas de monopolio de la comunicación que tenemos acá en Paraguay, que es terrible. Por citarte, solamente 10 personas ligadas a la comunicación en Paraguay manejan el 98% del espectro radioeléctrico acá en Paraguay, mientras nosotros... ¿Puedes citar alguna de esas cadenas, el nombre, alguna o dos, por ejemplo? Sí, tenemos a J. Bierzi, que tiene 2 televisoras comunitarias, televisor comercial, tiene 4 radios comerciales, tiene una radio AM comercial potente, tiene un diario de circulación nacional, ese es uno, el grupo Bierzi. Después tenemos el grupo Sucolillo, que maneja el ABC Color, es uno de los diarios de mayor tirada a nivel nacional que maneja realmente e imponen la agenda política en Paraguay a los otros medios. Tenemos los Rubín, los Rubín, que tienen un holding de una cadena de 8 radios. Y bueno, tenemos a los Domínguez Edith, con 2 radios comerciales, una radio AM y 2 diarios de circulación nacional también. Tenemos a los Guamosi, que tienen 2 radios, tanto comerciales, una radio AM y también un diario de circulación nacional. Y bueno, son como 10 personas ligadas a las empresas, a los agronegocios, a la ganadería, a la cadena de supermercados. ¿Hay mucha soja por acá? Sí, es un terrible... envenena a las comunidades con sus fumigaciones. Hay comunidades que tuvieron que desplazarse por la deforestación masiva, también por el envenenamiento de sus agrotóxicos, envenenando todo el ecosistema de agua dulce, arroyos, ríos, dejando sin bosque muchos departamentos prácticamente. ¿Dónde hay más soja? ¿En el departamento del norte, del centro o del sur? Tenemos más soja en el sur, principalmente el departamento de Itapúa, y después hacia el este del país, que es Alto Paraná, y parte del norte, que es San Pedro, y bueno, actualmente también invadiendo parte de Concepción. También hacia el Chaco ya el grupo Favero, conocido, se le dice el rey de la soja, que está deforestando en el Chaco casi 200.000 hectáreas actualmente, muy cerca de la comunidad indígena.
porque tiene una semilla totalmente modificada por Monsanto que es especial para sequía. Y ya está introduciendo esa soja hacia la zona del Chaco paraguayo. Se dice que Monsanto tuvo peso, eso es lo que se dice en este golpe de Estado contra Lugo. Sí, Monsanto, todas las transnacionales y también los grandes medios de comunicación que son responsables y cómplices de este golpe de Estado. Y la Monsanto que introduce sus semillas transgénicas, tanto del algodón, maíz, soja. Y bueno, como había una fuerte oposición a que fuera sancionada una ley, bueno, no tenía otra mejor idea que destituirle a este gobierno. Bueno, tiene la vía libre hoy de tener una ley de semillas transgénicas aprobada por el Congreso para cultivar libremente. Y bueno, también muchas transnacionales como Río Tinto, por ejemplo, que viene a instalarse acá, una transnacional canadiense que se quiere instalar en Paraguay para una fábrica de aluminio. Y los campesinos frente a este panorama, ¿qué están haciendo? ¿Qué medidas están tomando? Y bueno, siempre había una resistencia muy heroica de los compañeros campesinos ante la propagación de la soja transgénica, la avenida Río Tinto, una oposición muy tenaz. Y bueno, hoy tiene toda la de instalarse porque tiene todos los poderes prácticamente defendiendo con la ley antiterrorista que prácticamente toda la policía y los militares tienen que proteger de oficio las inversiones entre comillas que vienen del país. A eso también se le llama, le llamamos la ley antiterrorista. Y bueno, son cuestiones básicas que frente a esta coyuntura la movilización campesina están empezando a articularse y a ver cómo resistir ante este atropello que también la Embajada de los Estados Unidos tuvo que ver también en este golpe de Estado. También se nombró que esas tierras donde se armó la trifulca previa al golpe, estaba el señor Riquelme, ¿puede ser? Sí, el señor Riquelme es un terrateniente, fue senador nacional, un político de la época de la dictadura ya. Y bueno, tenía una tierra sin título, que es tierra del Estado paraguayo, que aparentemente estaba destinado al sujeto de la reforma agraria. Bueno, él no está dentro del sujeto de la reforma agraria. Y bueno, esos los compañeros campesinos habían ocupado para tratar un poco de conseguir esas tierras que realmente le pertenecen al Estado paraguayo. Él no poseía título de esas tierras. Bueno, y ahí pasó todo lo que pasó en Curuguatí, la matanza de los compañeros campesinos, más los policías, bueno. Y se calcula también que hubo un teatro ahí, que no hay enfrentamiento, más bien se calcula que hubo francotiradores para que haya una serie de asesinatos y dar elementos para llegar a un juicio político que lo tuvimos hace un mes prácticamente. Hay una ley de medios media polémica aquí, ¿no? Según me contabas antes. Sí, casi hay un reglamento que veníamos rechazando de hace 15 años que prohíbe la potencia de las radios comunitarias hasta 50 vatios. Después otro articulado que prohibía la publicidad. Y bueno, son básicamente dos puntos muy conflictivos que como sector popular rechazamos. Y bueno, ese reglamento se convirtió en ley gracias al Parlamento de la derecha, impulsado por los cadenas de medios que te había nombrado hace rato, para lograr sancionar una ley de medios que justamente pasa a ser una ley. Dar 50 vatios a las radios comunitarias sin la posibilidad de pautar publicidad. Y por sobre todas las cosas, algo más terrorífico. Todos los directivos que su radio no tenga la autorización pertinente de la CONATEL que están sujetos a ser imputados con pena carcelaria hasta 3 años. Y los equipos descomisados tienen que ser destruidos totalmente. Y bueno, ante esa ley que te decía hace rato, el 98% ocupa 10 personas ligadas a la comunicación, y ese 50 vatios que te nombré corresponde al 2% de las radios comunitarias que nos quieren ceder. Creemos que hay algo más profundo dentro de esta ley, la no pautar publicidad, las 50 vatios, no.
hay estándares internacionales que Paraguay firmó, que hay una ley en Argentina, en Uruguay, que habla del 1/3 a cada sector del espectro radioeléctrico. El 33% al sector privado, misma cantidad al Estado y bueno, misma cantidad al sector comunitario. Creemos que ellos tienen miedo de esas leyes que hoy día democráticamente está rigiendo en la región, entonces se anticipan a crear una ley para privilegiar ese monopolio por ley. ¿Y cómo hacen entonces las radios comunitarias de los campesinos y de los pueblos originarios para subsistir? Y autosugestivo. Todas las comunidades, las organizaciones hacen autosugestivo el mantenimiento de las radios comunitarias. Eso es lo más positivo que tenemos, porque todas las radios están en manos de organizaciones populares que tienen la capacidad de autosustentar y mantener la radio. Y por otro lado también, frente a esta ley, no nos queda otra que recurrir toda la instancia jurídica a nivel nacional, cual es la de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, porque esta ley viola casi 4 articulados de nuestra Constitución Nacional. Mirando la composición de nuestra Corte Suprema, que responde a esa oligarquía que te nombré, difícilmente yo creo que se acepte nuestra decisión. En ese aspecto nos vemos obligados a demandar al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa radio que ustedes tienen o que autogestionan, supongo que hablan en español y en guaraní, sí, es un doble hablan español y guaraní con los compañeros campesinos. Los compañeros indígenas hablan su lengua materna, hablan el guaraní y el castellano, y bueno, es una diversidad cultural que tratamos de mantener, y principalmente los hermanos de los pueblos originarios, que llevan una resistencia de casi 500 años en Paraguay y bueno, en toda América Latina. Me decías antes que te preocupa el tema de la educación. Vos me decías educación superior, ¿no? Porque hay una ley que no democratiza precisamente el sistema educativo. Y mira, tenemos 42 universidades privadas, llamativamente casi el 50% de los dueños de esa universidad son los parlamentarios, que es una mercancía de la educación, y que esa educación responde a un sector empresarial, que todos los estudiantes que salen licenciados de esa universidad no tienen la más mínima idea de hacer un trabajo social por el sector social. Es más bien una mercancía la educación en Paraguay. Y tanto que la Universidad Nacional, el único bastión de una educación liberadora que tenemos, hoy trata de privatizarlo con una ley también en el Parlamento, justamente. Me decía, bueno, quizás la radio de ustedes también aporten a la educación popular, ¿no? Con sus contenidos, con su forma de hacer radio. Sí, pasa que, mira, después de haber tenido 35 años de dictadura, que grandes intelectuales, pensadores, educadores populares fueron expulsados, muchos desaparecidos, asesinados, tenemos una sociedad incultural. Más todavía después los grandes medios que te nombré atrofia la mente principalmente de nuestros jóvenes, y tenemos una sociedad sin cultura, prácticamente sin moral, y bueno, las radios comunitarias ayudan un poco a recuperar esa capacidad de pensar del pueblo paraguayo. Por último, Alcides Villamayor, bueno, algún mensaje a mis compatriotas argentinos que de alguna manera compartimos el desafío de una Latinoamérica diferente. Y bueno, a todos los compañeros argentinos, y bueno, lo que les puedo decir es que sigan resistiendo, y por sobre todo esa solidaridad de pueblo a pueblo con todos los latinoamericanos, resistir la embestida de la oligarquía y principalmente del imperio de Norteamérica, que trata de destruir conquistas populares en toda nuestra región. Y bueno, la solidaridad de pueblo en pueblo, y bueno, resistir porque América Latina está de pie. Y bueno, un saludo y un abrazo, y espero muy pronto volver a encontrarnos con otros compañeros y bueno, intercambiar experiencias de lucha para seguir en la resistencia contra la oligarquía que
está haciendo desastre en nuestra América. Gracias. Bueno. Nuevamente con Alcides Villamayor. Alcides, ayer estuviste en los lugares donde se dio ese crimen, ¿no? En junio, en Curuguatí. Contame qué sucedió ayer. Sí, justamente ayer nos constituimos con una delegación, autoridades internacionales como Paraguay, una delegación de diputados de Uruguay, Argentina y algunos senadores de Paraguay, y delegación de periodistas alternativos y miembros de dirigentes de organizaciones campesinas. Y bueno, tuvimos un poco la reunión con los familiares y víctimas de aquel masacre que enlutó nuestro país, sacando un poco alguna investigación, cómo va el proceso de ir perfeccionando, digámosle, el tema de lo que pasó ahí, porque hasta ahora no hubo ni un avance dentro de la investigación de las autoridades paraguayas. No hay un avance judicial, digamos. No, judicial nada que ver, ni tampoco de resarcimiento a los familiares que fueron abatidos, porque también parte de la tarde nos trasladamos a Coronel Oviedo, distante a 120, entre 150 kilómetros de la ciudad, donde está una cárcel regional donde fueron trasladados algunos detenidos. Y nos encontramos que había 10 personas encarceladas, entre ellos 3 mujeres, una mujer de 24 años con una herida en el muslo, con una bala adentro estando detenida. En realidad tenía que estar en el hospital. Más un muchacho de 22 años, que su hermano de 24 años falleció. Él recibió un disparo a la altura del estómago. Y bueno, parte de su intestino fue destruido. Él tuvo que operarse, le abrieron 30 centímetros de su estómago para componerle, y a los 5 días de estar hospitalizado le alzaron al hospital estando enfermo, le tiran a la cárcel. Él está detenido ahora. Tiene un hermano muerto y un menor de 16 años desaparecido. Sí, son testimonios desgarradores de los padres escucharlo esto. Y bueno, ¿y qué te decían los familiares? ¿Qué testimonio pudiste recabar? Al escuchar esta versión del padre, que su hijo murió de 24 años, más su hija está detenida con una bala dentro del muslo, más su otro hermano menor con una herida tremenda en el estómago, nos dicen que está en la cárcel. Inmediatamente tuvimos que venir a la cárcel para ver la situación, y hablamos con ellos. Son testimonios así muy duros, que lastimosamente la prensa nos oculta esa realidad de cómo viven nuestros compatriotas. ¿Son campesinos o...? Son campesinos, agricultores, pequeños agricultores, Mira, nosotros acá en Paraguay tenemos, según cifras y estadísticas de las propias organizaciones campesinas, hay más de 300.000 campesinos sin tierra. ¿Cuántos? 300.000 campesinos sin tierra. Y este muchacho de Los Santos Agüeros, de 24 años, que falleció, es uno de los tantos 300.000 familias sin tierra, que busca un pedazo de tierra para vivir dignamente. Mientras el 2% de nuestra población mantiene la tierra, el 70% casi son los grandes latifundistas terratenientes. Imagínate, solamente una persona tiene 50.000 hectáreas. Y bueno, esa fue la disputa de los campesinos sin tierra para tratar de recuperar un pedazo de tierra para cultivar. ¿Hay alguna respuesta del Poder Judicial, del Poder Político que tuvieron ayer ustedes, o no fueron directamente a reunirse con ellos? No, directamente nos reunimos con los familiares, las organizaciones que fueron afectadas. También hablamos con algunos sacerdotes de ahí que le estuvo ayudando, la pastoral social, para ver la cuestión jurídica, cómo ir sobrellevando, porque hay poco avance dentro de la investigación misma. Y por otro lado, están encarcelados injustamente gente que tenía que estar en el hospital, por ejemplo, sin abogado, sin apoyo. No sabíamos eso, nadie sabe, la prensa esto oculta. Y nos encontramos con esta realidad, y bueno, ver cómo concatenar esa ayuda, y bueno, que estos heridos tienen que estar en el hospital donde se merece y no en la cárcel. Ayer una periodista que, no sé el apellido, creo que es Mabel, escuchaba yo por radio, que decía, bueno, ¿cómo puede ser que esa gente, en el caso de ustedes, que fueron en 1 hora y media, descubran lo que pasó ahí?
digamos, como sobrándolo, como menospreciando el trabajo de ustedes? Y mira, la fiscalía puede estar 3 años investigando, no van a encontrar porque nunca pisan, ni nunca se van a averiguar desde el lugar de los hechos las cosas. Nosotros sí hablamos con las víctimas, hablamos con los familiares, hablamos con los vecinos, con las organizaciones, con las autoridades locales como la iglesia y algunas concejales que se puso a disposición para ayudar. Es fácil, se descubre del lugar los hechos hablando con los que fueron afectados realmente. Inclusive hablando con algunos policías, ellos dijeron que hasta ahora les parece extraño este enfrentamiento, supuesto enfrentamiento que hubo en Paraguay. Porque hablando con los familiares y gente que resultaron, que están vivos y están en la cárcel, ellos ratifican que no hay enfrentamiento, nadie tenía armas. Y es más, ellos dicen plenamente que ahí hubo un montaje de un supuesto enfrentamiento para llegar a este juicio político que tuvimos hace casi un mes. O sea, que cada vez hay más indicios y de que fue un montaje. Fue un montaje. Nosotros nos ratificamos más todavía con los testimonios que ayer sacamos. Fue un montaje plenamente impuesto por las grandes transnacionales. Los transnacionales ligados a la soja, la Monsanto, Cargill. Más todavía se habla fuertemente que el Río Tinto puso millones de dólares a cada senador para votar por la destitución de Lugo, porque en este gobierno encontró una fuerte oposición a que esa empresa venga a instalarse acá. Hoy tiene Río Tinto Alcan, es una empresa canadiense que quiere instalar acá una fábrica de aluminio utilizando nuestros recursos naturales, que es el agua, la electricidad que consumimos, puesto que nosotros tenemos las 2 hidroeléctricas más grandes del mundo compartiendo con Argentina y Brasil. Ellos van a venir a usar solamente una usina que Paraguay usa para él, y tendría un suicidio de 30 años. Sí. Y en este gobierno no encuentra las puertas abiertas, tanto jurídica, técnicamente y por la cuestión ambiental que la sociedad se opone. Hoy la tienen todo servido. Y bueno, se calcula que ellos tiraron millones de dólares a cada senador para el voto por el juicio político. Alcides, bueno, ¿qué desafío hay en relación a seguir con esto de denunciar y pedir justicia por la muerte de estos compatriotas? Y mira, estamos constituyendo una serie de articulación con varias organizaciones, algunas autoridades, miembros de derechos humanos, y bueno, hacer una investigación profunda, ir permanentemente en las cárceles a asistirle a esos compañeros y compañeras que están detenidos injustamente, puesto que ya están imputados para más. Están imputados por homicidio doloso, imagínense, por la muerte de los policías. La fiscalía tiene que demostrar cómo ellos mataron. No tiene los elementos la fiscalía para acusarlos, no tiene un libreto de por qué esa compañera y compañeros están en la cárcel. Lo tienen que demostrar técnicamente cómo ellos ejecutaron a policía, por ejemplo. Eso no la tienen. En vista a que no las tienen, según algunos defensores de reos pobres nos dijo, trata de caratular la acusación fiscal en invasión de muebles, que lleva una pena carcelaria de 3 años más o menos acá en Paraguay. No sé si querés agregar algo o algún mensaje para los que escuchan mi programa. Y mira, todos esos transnacionales que te nombré, más los medios de comunicación que están ligados y son responsables de este golpe de Estado en Paraguay, detrás de esto también está la CIA. La embajada norteamericana está detrás de este golpe de Estado, justamente no solamente en Paraguay, en toda América Latina están tratando de destrabar procesos de luchas populares, procesos democráticos, conquistas populares. Ellos tienen la obligación de destrabar y bueno, lastimosamente nos tocó hoy a nosotros. Ayer le tocó a los hermanos hondureños y bueno, a nosotros nos toca ahora y bueno, no nos queda otra que seguir resistiendo y bueno, exigir la justicia de estos compañeros, investigar profundamente y bueno, por supuesto que la prensa que escuchaste ayer siempre va a estar tergiversando la verdad, porque son los asesinos de la verdad acá en Paraguay, las grandes prensas empresariales. Gracias, Alcides. De nada. Alcides Villamayor pasó con nosotros en Contrapuntos.
una radio AM y dos diarios de circulación nacional también. Tenemos a los Guamosi, que tienen dos radios, tanto comerciales, una radio AM y también un diario de circulación nacional. Y bueno, son como 10 personas ligadas a las empresas, a los agronegocios, a la ganadería, a la cadena de supermercados. ¿Hay mucha soja por acá? Sí, sí, es un terrible... envenena a las comunidades con sus fumigaciones. Hay comunidades que tuvieron que desplazarse por la deforestación masiva, también por el envenenamiento de sus agrotóxicos, envenenando todo el ecosistema. AJ Bierzi, que tiene 2 televisoras comunitarias, televisor comercial, tiene 4 radios comerciales, tiene una radio AM comercial potente, tiene un diario de circulación nacional. Ese es el grupo Bierzi. Después tenemos el grupo Sucolillo, que maneja el ABC Color, es uno de los diarios de mayor tirada a nivel nacional, que maneja realmente e imponen la agenda política en Paraguay a los otros medios. Tenemos los Rubín, los Rubín, que tienen un holding de una cadena de 8 radios. Y bueno, tenemos a los Domínguez Edith, con 2 radios comerciales. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Alcides Villamayor, de Comunica, ¿no? Acá en Paraguay, en Asunción. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alcides? Buenas tardes, compañeros. Saludos a todos los hermanos argentinos y latinoamericanos. Así es. Soy secretario general de Comunica. ¿Qué es Comunica? Comunica quiere decir la Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitario. Es un gremio de radios comunitarios y medios alternativos que tiene una trayectoria de 17 años de lucha por la democratización de la comunicación alternativa en manos de organizaciones populares. Actualmente estamos en la cadena supermercadista, a las cadenas de universidades privadas, y bueno, tenemos ahí un terrorismo mediático terrible en contra de las organizaciones sociales, y bueno, donde hay una criminalización terrible hacia las organizaciones campesinas principalmente. Y bueno, en ese aspecto, con las radios comunitarias en manos de las organizaciones, contrarrestamos ese cerco mediático que nos impone día a día los grandes cadenas de monopolio de la comunicación que tenemos acá en Paraguay, que es terrible. Por citarte, solamente 10 personas ligadas a la comunicación en Paraguay manejan el 98% del espectro radioeléctrico acá en Paraguay, mientras nosotros... ¿Puedes citar alguna de esas cadenas, el nombre, alguna o dos, por ejemplo? Sí, tenemos a los 14 departamentos a nivel nacional. ¿Cuántas radios más o menos tienen o cuántos medios alternativos tienen? Y tenemos 60 radios alternativos a nivel nacional, radios comunitarias, en manos de organizaciones campesinas la mayoría. Y bueno, a partir del 2009 para este tiempo tenemos 11 radios comunitarias en manos de los pueblos originarios, principalmente del Chaco paraguayo. ¿Y qué diferencia una radio comunitaria como tiene usted, una radio alternativa, con las radios comerciales de las otras? ¿Qué diferencia hay? Y mira, acá las radios comerciales y bueno, las radios empresariales responde a un sector político, oligarquía, al sector empresarial, ligado al agronegocio.